y aprovechamos de repasar todos los conceptos. Evidentemente, hemos visto harta materia y solo vamos a hacer 3 preguntas, así que hay en algunos controles queda fuera algún tópico, en otros controles queda fuera otro tópico. Ya, este creo que es del segundo semestre del 2020, habían hartas versiones, hartas versiones, 6 versiones de este control. Ya, pero más o menos todos tienen la misma dificultad y las preguntas se orientan básicamente a lo mismo. Creo que este control ya hicimos la pregunta 1 y 2 en alguna parte, la ayudantía pasada, si no me equivoco. Ustedes, la ayudantía pasada no la tuvimos, pero les dejé la clase grabada. ¿Ya? Y este es el control del primer semestre del 2020. ¿Sí? Entonces aquí también habían hartas versiones. 4 versiones, pero solo 2 preguntas. 3 preguntas. ¿Ya? Voy a, primero, antes de partir haciendo los controles, voy a ir lentamente pasando por los controles para que puedan sacar pantallazos y así puedan estudiar. Esa es una versión, esta es otra versión, ¿cierto? Si tienen a la gente, no, los controles anteriores no están en el Finis. ¿Sí? Si tienen ahí alguien que haya dado el curso antes, igual le pueden pedir la pauta, ¿ya? Yo voy pasando para que vayan sacando pantallazos si quieren después hacerlos todos, porque evidentemente hoy día no voy a alcanzar a hacer las 6 versiones de cada control, ¿cierto? Profe, ¿no la podría subir al Discord? No, pero por solo porque me da flojera, pero lo que sí puedo hacer es, lo acabo de hacer esto en una nota. Francisco, ¿tú estás en el grupo de WhatsApp del curso? ¿O el Daniel, que me estaba hablando ahí? Sí, profe, dijo que sí. Sí, ya. Dejé de compartir porque cuando estoy compartiendo pantalla no puedo mandar correo. Ah, no, me dejaba de compartir. Voy a dejar de compartir porque cuando comparto pantalla no me deja compartir archivo. Ya, entonces se lo voy a mandar al Daniel. De Fuentes. No, el Daniel nunca me ha escrito un correo, así que no puedo. F. Hurtado, ya. Al Francisco sí. Ya. Ya. Entonces ahí le mandé, Francisco, te mandé el documento a ti. ¿Ya? Es que no, a lo mejor. No me he escrito correo, Daniel, porque cuando la gente me escribe correo, yo después pongo como sus iniciales y me aparece el tiro. ¿Sí? Tal vez si me mandaste un correo, te respondí del otro correo, puede ser, y así no me aparece. Ya, pero ahí se la mandé al Francisco para que la pueda mandar al grupo de WhatsApp o, bueno, la divulga, como por el medio que sea más rápido. ¿Ya? Ok, entonces vamos a hacer una versión de cada uno de los controles. Partamos haciendo ya la versión F. Si ustedes tienen compañeros que tomaron los cursos, ya sea conmigo o con el SEBA anteriormente, les pueden pedir la pauta. La verdad es que por tiempos yo no subo la pauta, no les comparto a ustedes los controles anteriores, porque son hartos, llevo muchos años trabajando acá, entonces me demoraría mucho en hacer ese recopilado. ¿Ya? Y el ayudante lo está haciendo, pero va lento. Bastante lento. Ya, entonces voy a hacer este control, que creo que es la forma F del primer semestre, no, esta es la forma F del segundo semestre del 2020. ¿Ya? Entonces tenía 3 preguntas. Yo creo que, bueno, el que más se parece al de ustedes va a ser este. No sé si en las preguntas, pero sí en la dificultad y en el formato. También van a tener 3 preguntas ustedes, ¿ya? Unas que son más fáciles que otras y unas que son un poquito más complejas. Entonces, la primera pregunta dice, considera el camino F dado por esa reparametrización que está acá. Entonces tengo esta reparametrización. Dice, en esta reparametrización por longitud de arco, o sea, ya sé que es una reparametrización por longitud de arco, ¿sí? Es una reparametrización del semicírculo, o sea que si yo grafico esa curva, me va a hacer el semicírculo. ¿Ya? Esa es la gráfica. Y dice, calcule la segunda derivada de la función, ¿cierto? La norma. En fórmulas, ¿qué es esto? ¿Cómo se llama esto?
¿Cómo dijimos? ¿Qué dijimos que era la norma de la segunda derivada de una reparametrización por longitud de arco? Vamos viendo ahí en el cuaderno, las PPT anteriores, la fórmula. ¿Qué dijimos que era eso? El controlé el viernes, no me hagan esto, pensar que nadie ha estudiado, ya. La curvatura, muy bien Daniel, ¿cierto? Esta es la curvatura de la curva. ¿Sí? Ya, si esa es la reparametrización por longitud de arco de un semicírculo. Cuando calculemos esa curvatura, ¿tiene que depender del tiempo, de la variable S, o no depende de la variable S? ¿Cómo es la curvatura en un círculo? Fernanda, ¿cómo es la curvatura en un círculo? Variable, constante, cero, constante, ¿cierto? Entonces esa curvatura debiera darme constante. La curvatura de los círculos es constante. En cada punto se curva de la misma forma. ¿Ya? Así que calculemos esa curvatura. Entonces, solución. Quiero calcular f, primero voy a necesitar f' de s. F' va a ser r seno, bueno, la derivada del seno es coseno. ¿Sí? Entonces coseno de S partido en R por la derivada de lo de adentro y tongo. La semana pasada hice un ejercicio parecido a los del laboratorio del jueves. Chiquillos, si no ponen el itongo, me están diciendo que la primera derivada es un número. Y nosotros sabemos que la primera derivada de un vector es un vector. ¿Ya? Así que ojo ahí, yo sé que puede ser simplemente un error de tipeo, pero ese error de tipeo tiene un gran error de concepto detrás, ¿ya? Si no está el itongo o si no está la coma, entonces pareciera que la primera derivada es una componente real y no, es un vector. ¿Ya? Entonces después queda más R, la derivada del coseno, que es menos seno de S partido en R por la derivada de lo de adentro, J todo. ¿Ya? Ok. Evidentemente se van las R con las R, ¿sí? Y esto termina siendo más, ¿cierto? Esto termina siendo coseno de S partido en R y tengo menos seno de S partido en R J todo. Y luego calculo la segunda derivada. Entonces la segunda derivada va a ser la derivada del coseno, que es menos seno de S partido en R por 1 partido en R y tongo, menos coseno de S partido en R por 1 partido en R, J tongo. ¿Ya? Así que esa es la segunda derivada. Y entonces la norma de la segunda derivada es simplemente la raíz de cada uno de estos componentes al cuadrado. Menos seno de S partido en R por 1 partido en R, todo eso al cuadrado, más menos coseno de S partido en R por 1 partido en R, todo esto al cuadrado. ¿Sí? Así que esto es la raíz del seno cuadrado de S partido en R por 1 partido en R cuadrado, más coseno de S partido en R, eso al cuadrado, por 1 partido en R cuadrado. ¿Sí? Entonces, ese sería, en este caso, puedo factorizar por el 1 partido en R, ¿sí? Porque está en ambas sumas. Así que esto sería la raíz de 1 partido en R cuadrado, seno cuadrado de S partido en R, más coseno cuadrado de S partido en R. ¿Ya? Y esto, ¿cuánto da esto que está aquí adentro? De la factorización. ¿Cuánto da eso? Diego, voy muy rápido. Fer. 1. Ya, 1, 1. Fernanda, te perdí. Como que esta última semana me ha costado harto retomarte, Fer. ¿Está ahí o no? No, profe, sí, es que sabe que es que me estoy quedando en la casa de mi abuelo, entonces como que de repente se me laguea y ahí me pierdo. Ya, Por pero eso. ¿voy muy rápido o ahí bien hasta acá? Avísame No cuando voy pueda. bien hasta acá.
No, sí, voy bien. Ya. Entonces, este es 1 partido en R cuadrado por 1, como dijo el Juan, ¿cierto? Así que este es 1 partido en R. Perfecto. Entonces ahí calculé. Y después dice, interprete su valor. ¿Qué interpretación harías tú, por ejemplo, Kevin? ¿Cómo interpretarías es que la segunda derivada, perdón, que la norma de la segunda derivada es 1 partido en R? Fer, ¿cómo lo interpretarías, Carlos? ¿Qué harían? Porque después dice interprete. Disculpe si no respondo mucho, profe, pero estoy con un poco de ruido aquí en casa y el internet no ayuda. Ya, pero Diego, puede escribir la respuesta, porque igual si este fuera un control, ustedes tendrían que interpretar con palabras, ¿cierto? Claro, pero ¿cómo interpretarías? Porque dice calcule la norma de la segunda derivada. Y después dice interprete su valor. ¿Cómo interpretarían que la norma de la segunda derivada es 1 partido en R? ¿Qué dirían? ¿Qué interpretación le darían? Francisco, ¿qué interpretación le darían? Que no es reparametrizada porque es distinto de 1. Ah, pero Fran, la norma de la primera derivada tiene que dar 1 en una reparametrización por longitud de arco. ¿Sí? Esta es la norma de la segunda derivada, esa no necesariamente 1. ¿Sí? Esta es la rapidez, Fran. Esto tendría que dar 1 y esa es la rapidez. ¿Sí? La norma de la segunda derivada no es la rapidez. El Daniel escribió delante en el chat lo que era, si no me equivoco fue el Daniel. Entonces, ¿cómo interpretarían que la norma de la segunda derivada es 1? O sea, que la norma de la segunda derivada es 1 partido en R. Porque ya lo calculé, entonces ahora interprétenlo. ¿Cómo interpreten eso? ¿Qué dirían? Que la rapidez no disminuye nunca. Pero eso nosotros sabemos entonces que la norma de la segunda derivada es igual a 1 partido en R. ¿Cómo interpretas esto? A eso me refiero, porque dice interprete su valor. Y está hablando de este valor. Entonces, no sé cómo ahí podrías decir que la rapidez no disminuye nunca en este caso. Que se mueven entre 0 y 1. Pero espérenme, ¿están interpretando este valor? Este valor que está acá. ¿Cómo interpretan eso? Eso es lo que hay que interpretar, porque dice calcula y luego interprete. Y antes el David me escribió en el chat que era la norma de la segunda derivada. Que es parametrizada por longitud de arco, pero Francisco, eso lo dice en el enunciado, ¿cierto? No sé si eso... Profe, es la curvatura, pero Ya. ¿Aló? ¿Se escucha, profe? ¿Sí, sí se escucha? Eh, Querría decir que la velocidad nunca puede ser constante. Pero espérenme, Diego, estamos interpretando esto. Eso no habla de velocidad, es la norma de la segunda derivada y la velocidad es la primera derivada. Es ¿Sí? que por eso por eso lo decía. Porque. No. Pensé que estaba hablando de R nomás. Claro, alguien me dijo ahí algo de la curvatura delante. ¿Cómo interpretan eso? Porque no quiero interpretar la primera derivada, que la primera derivada sabemos que es la velocidad, sabemos que la norma de la primera derivada es la rapidez. Que la curvatura, alguien me escribe por interno, que la curvatura está definida por la fracción de R. Efectivamente, yo lo interpretaría como la curvatura de la función f es 1 partido en R, esto quiere decir que tiene curvatura constante, ¿sí? Y además, si yo les digo que quiero calcular la curvatura de un círculo de radio 4, ¿cuál es la curvatura? Sería un cuarto, ¿no?
sería un cuarto de la curvatura, ¿cierto? Porque esta es la reparametrización de cualquier curva que representa el círculo de radio R. Francisco sí podría decir también que la curva se aleja de la recta tangente con una rapidez de 1 partido en R. ¿Sí? Y que R es el radio de del semicírculo en este caso. Así que ahí ustedes tienen que interpretar. Ojo con eso, ¿Cuál porque era la interpretación? Me perdí. Profe, pero entonces estaría mal decir que la curvatura está entre 0 y 1. Ah, no, pero no, sí, está mal, está mal, está mal. sí, pues porque, por ejemplo, si el radio es 0,1, la curvatura es 10. Si el radio es un número entre el 0 y el Sí. 1, la curvatura sería otra. Ya, alguien me preguntó acá, no alcancé a ver el nombre, pero me preguntaron cuál sería la interpretación. Dijimos que la norma de la segunda derivada es la curvatura. Entonces, ¿cómo interpreto que la norma de la segunda derivada me da 1 partido en R? Debiera decir, la curvatura de esta curva es un constante y es igual a 1 partido en R. Es decir, si tengo un círculo de radio 2, la curvatura sería 1 medio. ¿Ya? Ojo ahí porque tienen que entender los conceptos. La prueba no es solamente aplicar las fórmulas, ¿ya? Porque eso es fácil, llegar y aplicar las fórmulas. Ustedes tienen que entender lo que están haciendo, ¿sí? Entonces, estaba bien entonces, lo iba a poner en el chat. Pero Fer, sí, si estaba ahí bien, sí. Ok. Eso es como trampa. Sí, ya, pero ojo No, ahí. profe, es que iba a poner que era constante, que iba por ahí, porque no depende de ese, depende de R. Depende del Y le radio. puse, y pregúntale a la Vale, le puse, Vale, mira, por aquí estoy bien, no estoy perdida, y la Vale me puso, pero mándalo. Siempre Y hay lo que quise. confiar, siempre hay que confiar en uno mismo, Fer, siempre. ¿Sí? Mejor morir por la opinión de uno que estar ahí como dudando. Siempre arriesgarse, Fernanda. Entonces yo creo que puede ser una buena elección. Ya, así que ahí ojo con la interpretación y ojo con la comprensión lectora, porque dice calcule ese valor, interprete ese valor. Entonces aquí varios me estaban interpretando la rapidez y no. La rapidez es la norma de la primera derivada y la velocidad es la primera derivada y aquí está la segunda derivada. ¿Sí? Aquí no hay respuestas malas, efectivamente, Carlos. ¿Ya? Así que ese es el primer ejercicio. Es cortito, no era muy largo. Segundo ejercicio, lo hemos hecho varias veces, creo que también lo hicimos en... bueno, esto lo voy a subir un poquito. Creo que también lo hicimos en clase, hicimos uno parecido. ¿Ya? Entonces voy a copiar el segundo ejercicio para que lo vayamos viendo. Dice... la aceleración de una partícula, ¿cierto?, que se mueve por la curva R, viene dada por A igual a 4,6,0. Considerando que la partícula parte del punto 2,0,2 y la velocidad inicial es 0,0,1. Calcule la posición para todo tiempo. Entonces, ¿cómo calculo la posición si me dan aquí la aceleración? También me dicen dónde parte la partícula y la velocidad con la que partió. ¿Cómo se te ocurre a ti, por ejemplo, Vale, calcular la posición? ¿Qué es lo primero que harías? Oye, pero la Vale no está acá, pues, Fer. Pero, profe, si estaba al inicio de la clase, a ver, espérese. Se le cayó el internet, me acaba de mandar un mensaje. Ya. Ya, ¿qué viene entonces? ¿Cómo partirías tú? ¿Cómo partirías haciendo este ejercicio? Te dan la aceleración, te dicen dónde parte la partícula y la velocidad con la que parte. Y te piden la posición. Francisco, ¿cómo partirías tú? Daniel. Ahí tengo algo aquí en el chat. Estoy pensando, no puedo pensar hoy, profe, no me siento bien. Pucha, Fran, ya. Pero, ¿con qué relacionas tú la aceleración? Voy a escribir aquí aceleración. Y aquí está la posición.
Ya la deceleración con la distancia del tiempo. ¿Y la distancia del tiempo con qué lo relacionas tú, Fernanda, por ejemplo? ¿Cómo si me dan la aceleración yo puedo encontrar la posición? ¿Qué tengo que encontrar antes acá? La velocidad. La velocidad, ¿cierto? Entre medio de la aceleración y la posición está la velocidad. Y si tengo la aceleración y quiero encontrar la velocidad, tengo que integrar. Cuando tenga la velocidad para encontrar la posición, también voy a tener que integrar. ¿Sí? Muy bien, Daniel, también, relacionándolo con la primera y la segunda derivada. Efectivamente, recuerden que la aceleración es la segunda derivada de la posición. Así que como es la segunda derivada, si tengo la aceleración y quiero la posición, tengo que integrar 2 veces. Ok. Entonces la velocidad es la integral de la aceleración. ¿Sí? Esto sería la integral de 4,6,0 de t. Y esto sería 4, bueno, la integral, lo voy a hacer paso a paso, ¿sí? Sería la integral de 4 de t, la integral de 6 de t, la integral de 0 de t. Así que esto sería 4t más c1, 6t más c2, 0 más c3. ¿Ya? Esa sería. Perfecto. Entonces acá, ¿sí? ¿Cómo puedo encontrar, qué tengo que usar ahora para encontrar estas constantes de integración? ¿Qué usarías tú, Daniel, para encontrar las constantes de integración? Juan, ¿qué usarías tú para encontrar esas constantes de integración? Ya, pero el punto por el que pasa no habla de la velocidad. Porque tú, hasta ahora tenemos que la velocidad es 4t más C1 más 6t más C2, C3. Entonces, ¿Por dónde parte? pero esta es la posición, es donde parte. Entonces, la posición original, la posición en el origen. Muy bien ahí. ¿Esa es la velocidad inicial? La velocidad inicial. Y esta es la velocidad inicial. Porque yo tengo la velocidad igual a algo, ¿cierto? Entonces tengo que usar la velocidad inicial. Y la velocidad inicial yo sé que es 0,0,1, o sea, 4 por 0 más C1, porque la velocidad inicial es cuando el tiempo vale 0, 6 por 0 más C2, C3. O sea que 0,0,1 es igual a C1, C2, C3. Entonces, C1 es lo mismo que C2 y vale 0, y C3 vale 1, ¿cierto? Y con eso encuentro las constantes, porque esta es una integral indefinida, por lo tanto tiene constantes de integración. Y para encontrar esas constantes, sí o sí necesito las condiciones iniciales. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Profe, disculpe, ¿por qué era 0,0,1? Porque me dicen que la velocidad inicial es esa, Carlos. Dice la velocidad inicial es 0,0,1. ¿Sí? Y la Ya. posición inicial es 2,0,0. O sea, 2,0,2, porque me dicen que parten a ese punto. Así que esa es la posición inicial. ¿Ya? Francisco, ¿ahora sí? ¿O todavía estáis muy mal? Te imagino así como acostado en la cama con fiebre. Voy copiando. Profe, Dime, Juan. entonces como yo entendí que si tenemos que ocupar la velocidad inicial, porque recién estamos en la segunda, o sea, la primera derivada. Claro, pues recién integré una vez, entonces cuando yo integro Claro. la aceleración, obtengo la velocidad. Y si quiero encontrar las constantes de esta integración, son las constantes que involucran la velocidad, no la posición. ¿Sí? Entonces, la velocidad sería 4t, 6t, 1. Esa es la velocidad en cualquier instante. Si yo te digo en t igual
1, ¿cuál es la velocidad de la partícula? 4,6,1. ¿Sí? La velocidad cuando el tiempo vale 100, 400,600,1. Entonces, para cada instante yo tengo la velocidad. ¿Sí? Pero en el ejercicio me piden la posición, así que ahora necesito encontrar la posición. Y la posición es la integral de la velocidad. ¿Sí? Así que si yo quiero encontrar la posición, tengo que integrar la velocidad ahora. O sea, la integral de 4t, 6t, 1 de t, que es lo mismo que la integral de 4t, la integral de 6t, la integral de 1 de t. Así que esto es 4t cuadrado partido en 2 más la constante integración, 6t cuadrado partido en 2 más la constante integración, t más la constante integración. ¿Sí? Evidentemente puedo simplificar acá, ¿cierto? Y esto es 2t cuadrado más c1, 3t cuadrado más c2, t más c1. Este es un c3, así. ¿Ya? ¿Y cómo encuentro ahora estas constantes entonces? Ahora ocupamos la de posición inicial. Ahora ocupo la posición inicial y me dicen que la posición inicial es 2,0,2. 2,0,2 es 2 por 0 al cuadrado más C1, 3 por 0 al cuadrado más C2, 0 más C3. Entonces esto es C1, C2, C3. Entonces C1 vale 2, C2 vale 0, C3 vale 2. Por lo tanto, la posición sería 2T2 más 2, 3T2, T más 2. Esa es la posición en cada instante. Para cada tiempo voy a tener la posición de la partícula. Por ejemplo, cuando t vale 1, la posición va a ser 4, 3, 3. ¿Ya? Este ejercicio lo hicimos en clase, hicimos uno muy parecido en clase, así que ahí lo dejo para que lo puedan copiar completo. Profe, no siempre el C1, C2 y C3 van a ser igual a la posición, o sea, al punto que tenemos, que nos da el enunciado. No, pues de hecho en la velocidad no, pues. ¿O sí? Ah, también. No, no necesariamente. No necesariamente. ¿Sí? Aquí es coincidencia. Lo único que me tengo que fijar es que tengo que comparar este con este. ¿Sí? Tengo que compararlo. Lo mismo acá, comparé este con este, pero porque reemplacé t igual a 0. ¿Sí? Y coincidentemente cuando reemplazo t igual a 0 pasaba esto. Pero no necesariamente va a pasar. Me avisan cuando estemos, Francisco. Espero que termine de copiar. Profe, ¿por qué puso solo 0 en vez de 2,0,2? ¿Dónde, Daniel? ¿En qué línea? ¿Por qué puso solo 0? Ah, porque una vez que encuentro las constantes de integración, las reemplazo en la posición, po. Y era 2t más c1, y c1 valía 2. 3t cuadrado más c2.
y C2 valía 0, y T más C3, y C3 valía 2. Profe, creo que lo que pregunta es por qué cuando pone 2,0,2, los T los cambia por 0. No sé, La flecha de Daniel. abajo que está apuntando la flecha. Profe, en esa donde iguala el vector 2,0,2, pone puro 0. ¿En qué? ¿Acá? ¿Dónde reemplaza? ¿Sí? Acá sí, pues reemplacé los Sí, T, en esa. porque la velocidad inicial es esa. ¿Ya? Esto quiere decir, recordar que la velocidad inicial es la velocidad evaluada en 0. Entonces yo sé que esto es lo que pasa, la velocidad evaluada en 0. Entonces por eso reemplacé cuando T vale 0. No sé si eso es lo que te Ya. estoy preguntando. Sí, eso era. Vale. Entonces por eso reemplacé en T vale 0. Ya. Ya. Sí, Juan, el Juan había entendido bien la pregunta. Yo no mucho. Ya, sin comentario, Francisco. Ya, estamos entonces. Veamos el tercer ejercicio, que creo que es el más complicado. ¿Ya? Dice, determine las ecuaciones de los planos osculador, normal y rectificante a la curva de la intersección de dos superficies. Ya, esto creo que no lo hemos hecho nunca, ¿cierto? La intersección de dos superficies. Tengo dos superficies y las quiero interseccionar. Entonces, esto sería como algo así. Imagínense que ustedes tienen una superficie y después tienen otra superficie. ¿Cómo sería esa intersección? ¿Alguien podría graficarme la intersección de estas dos superficies? Recuerden que siempre pueden ir dibujando acá. Si yo tengo una superficie y la intersecto con otra. Ya, perfecto, Carlos. ¿Cierto? Sería como una recta. Sería exactamente la recta roja que hizo el Carlos. ¿Sí? Esa sería la intersección de la superficie. Cuando yo intersecto dos rectas, ¿qué me da? La intersección de las rectas, ¿qué me da? Fer, cuando tú interseccionas dos rectas, ¿qué te da? La intersección de dos rectas, ¿qué es? ¿Una otra recta? ¿Un punto? ¿No es nada? Un punto. ¿Sí? Perfecto. Un punto. Entonces, cuando yo intersecto dos rectas, es un punto, pero cuando yo intersecto dos planos, ¿sí? Entonces la intersección de planos, en este caso, sería una recta. Sería la recta que bien dibujó ahí el Carlos, que sería esta recta de acá. ¿Ya? No necesariamente una recta, podría ser una curva. Para este gráfico que yo hice, como intersecté una superficie con un plano, me da una recta, pero podría ser cualquier curvita. ¿Ya? Entonces, tengo dos superficies y las tengo que intersectar. ¿Cómo creen ustedes que se intersectan las superficies? Cuando quieren calcular la intersección de rectas, ¿cómo lo hacen? Se igualan o no. Se igualan, ¿cierto? Cuando yo quiero intersectar dos rectas, igualaba el i con el i. Entonces acá voy a tratar de hacer algo parecido. Voy a igualar. Ahora, ¿qué igualo con qué? ¿Qué igualarían ustedes? Porque aquí tengo La x ecuación del por, plano. ¿ya? Tengo estas dos, ¿cierto? Entonces, pero ¿cuál igualo con cuál? Porque cuando nosotros igualamos rectas, tenemos la recta así, i igual a x más 2, i igual a x. Entonces hacíamos esto, ¿cierto? Pero porque teníamos despejado el i. Ahora, ¿cómo lo podría hacer en este caso? ¿Qué cosa igualo con qué? ¿Qué se les ocurre? Porque cuando hacemos la recta, igualábamos x con x, o sea, y con y, ¿cierto? En este caso nosotros igualábamos el i con el i. El i de acá con el i de acá. Pero acá son curvas, son superficies. Entonces, ¿qué igualarían? ¿Qué se les ocurre? Podría ser un sistema de ecuaciones
Pero ¿qué sistema? Como que ahí me perdí, Fer. Porque la idea es como primero igualar las rectas tal vez. ¿Ya? Entonces, acá como que si podría despejar, no sé, el x cuadrado y igualar el x cuadrado con el x cuadrado. Podría despejar el y cuadrado, igualar el y cuadrado con el y cuadrado. O podría simplemente igualar el x cuadrado de acá, el x cuadrado y cuadrado con este de acá. Entonces, en la superficie 1, tengo que x cuadrado más y cuadrado es igual a 11 menos z cuadrado. Y en la superficie 2 tengo que el x cuadrado más y cuadrado es igual a 10. ¿Sí? Porque para calcular un plano, primero necesito la función f. ¿Sí? Porque para calcularle el vector t, todo lo otro. Así que aquí sería 11 menos z cuadrado igual a 10. Así que sería 11 menos 10 igual a z cuadrado. Así que sería 1 igual a z cuadrado. Así que sería 1 igual a z. Ese sería en este caso. ¿Sí? Ahora, ¿qué es esta figura? ¿Qué creen ustedes que es esta figura? ¿Qué se les ocurre que es esa figura? ¿Qué es esa figura? La que marqué en azul. Fíjense que tiene x cuadrado, y cuadrado, z cuadrado igual a 11. ¿Una esfera? Una esfera, ¿cierto? Esa es una esfera. La voy a dibujar así. Esta sería una esfera. Y la figura que tengo marcada en amarillo, ¿qué es? ¿Cómo, profe? ¿Podría repetir la pregunta? Y la figura que está marcada en amarillo, ¿qué es? Es una circunferencia. Es una circunferencia, ¿cierto? Entonces, estoy intersectando la esfera con una circunferencia. Entonces, quiero ver qué sale de intersectar eso. Ahora, la circunferencia no es esa, más bien estoy intersectando con la circunferencia que está acá. ¿Sí? Esa es la circunferencia con la cual la estoy intersectando. Entonces, primero tengo que hacer la intersección entre las superficies. Me pareciera que aquí los perdí, ¿o no? Sí. Yo sí, profe, no entendí. O sea, yo vi que yo empecé a ver la ecuación y es un sistema de ecuaciones. Ya. Calcular Entonces, Z. no, partamos de nuevo porque es importante acá para que no queden tan perdidos. Tengo entonces este plano, o sea, esta superficie, y tengo esta otra superficie. Son dos distintas, ¿sí? Ya, respondo al tiro lo que me está preguntando acá el Francisco. ¿Cómo calculan? Me pregunta, determinen las ecuaciones de los planos. Entonces, primero tengo que calcular la ecuación de los planos. ¿Qué necesito para calcular la ecuación del plano osculador? Para la ecuación del plano osculador, ¿qué necesito calcular antes? Ya la segunda derivada, necesito el vector b, ¿cierto? Para el plano osculador necesito el vector binormal. ¿Lo recuerdan? ¿Lo vimos en la clase pasada? El, Sí, profe. el vector binormal y necesito un punto por el que pase el plano. ¿Sí? Ya, sigamos leyendo. Bueno, para el plano normal, ¿cierto? Necesito el vector t y el mismo punto, así que el punto no lo voy a considerar.
Y para el plano rectificante, necesito el vector n. ¿Ya? ¿De dónde sacó eso? De la última clase que vimos, que ¿no es eso? Ya, de acá, ¿cierto? Acá calculamos los planos. Entonces, para el plano rectificante necesito n, para el plano normal t y para el plano osculador b. Ya. Entonces, veamos ahora. ¿Cómo calculo el vector t, el vector n y el vector b? Porque dice calcule, determine las ecuaciones de los planos a las curvas que intersectan esas dos superficies en el punto 3,1,1. Así que en este punto quiero calcular el plano. ¿Sí? Así que el punto ya lo tengo. El punto es el 3,1,1. Entonces me falta el vector b, me falta el vector t y me falta el vector n. ¿Sí? ¿Cómo calculo esos vectores? ¿Qué necesito para encontrar esos vectores? ¿Cómo se calcula el vector t? Ya, con la primera derivada calculo el vector t, pero con la primera derivada ¿de qué cosa? ¿Qué tengo que derivar? Según la fórmula. ¿Tengo que derivar una superficie? ¿O tengo que derivar una función vectorial? Juan, ¿qué tengo que derivar para calcular el vector t? Yo sé que es la primera derivada, pero ¿es la primera derivada de una superficie o es la primera derivada de una función vectorial? Ya, pues chicos, ¿cómo la primera? Vamos a la fórmula. La derivada de la función vectorial, ¿cierto? De hecho está en la clase 12. Voy a ir a la clase 12 de nuevo, pero aquí dice efectivamente que para calcular el vector t, usted necesita la primera derivada de la función f. ¿Sí? Efectivamente, la primera derivada de la función f y la función f es una función, en este caso, ¿cierto? Es una función vectorial. Entonces, para calcular el vector t, o para calcular los vectores, ¿sí? Necesito la función f. ¿Sí? Necesito la función f de t. Y esa función es la que se genera cuando intersecto los planos. Por eso estaba tratando de calcular la intersección. ¿Sí? Queda un poco más claro acá en este caso, Francisco, que me había preguntado, creo. ¿De qué sirve saber eso? Porque necesito calcular esa función f. Más o menos. Ya, pero queda claro que necesito la función f, porque si no tengo la función f, no tengo que derivar para calcular el vector t. ¿Eso sí, Francisco? Ahora, ¿cómo voy a encontrar la función a? ¿Cómo encuentro la función f? ¿Ya? Entonces voy a intersectar los planos. Veámoslo de otra forma. Este es un círculo. ¿De radio cuánto? ¿De cuál es el radio? Ese es un círculo de radio cuánto. R igual a cuánto. Ese es un círculo de radio. No, este R cuadrado. Ese R cuadrado, Daniel. Así que es un círculo de radio raíz de 10, ¿cierto? No, pues no es la mitad, es si fuera el diámetro el 10,
el radio sería 5, Kevin. Sí, no, profe, no, ¿Sí? está pensando en otra Ya, cosa. sería la raíz de 10, porque el 10 es el radio al cuadrado. Ya. Y la parametrización de un círculo la hemos visto hartas veces en clase. Ya, la parametrización de un círculo es R coseno de t, coma R seno de t, y aquí le voy a poner coma z. ¿Ya? Porque no sé cuál es la otra coordenada. ¿Sí? Esa es la parametrización de un círculo de radio R. La hemos graficado hartas veces, de hecho es como con la única que trabajamos la gráfica. ¿Ya? Entonces, esta es el X, bueno, ese es un círculo de radio 10, voy a dejarlo así. Y este es el Y. Entonces, X es R coseno de t, el Y es R seno de t. Y ahora reemplazo en la otra función. En la superficie, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 11. ¿Sí? Entonces el x, bueno, para este caso sería x igual a raíz de 10 coseno de t. Y el y sería raíz de 10 seno de t. Entonces sería 10 coseno cuadrado de t más 10 seno cuadrado de t más z cuadrado igual a 11. Así que esto sería 10 más z cuadrado igual a 11. Entonces sería z cuadrado igual a 1 y z sería 1. ¿Ya? ¿Por qué z sería 1 y no menos 1? Porque dice que es un semicírculo. Por lo tanto, la función que andaba buscando es r coseno de t, bueno, en este caso sería raíz de 10 coseno de t, raíz de 10 seno de t, coma 1. Esa es la función f. Esa va a ser la curva de intersectar esas dos superficies. Si yo intersecto la esfera con ese círculo, me va a dar esta función, esta curva que está acá. ¿Ya? Esa sería la curva si intersecto la esfera con el círculo. Porque ¿qué estoy haciendo finalmente? Estoy intersectando esta esfera, ¿ya? Con el círculo que está aquí. ¿Sí? Esa esfera con ese círculo. Entonces la intersección va a ser solamente el borde. Y el borde sería esa curva que está ahí. ¿Ya? Así que esa sería la intersección de estas dos superficies. Si se fijan, lo que hice fue, supongamos, yo ya sé que esto es un círculo de radio raíz de 10. Y todos los círculos se escriben así. ¿Ya? Y después reemplazo en la esfera para encontrar z. Entonces sé que la superficie tiene que tener esta forma. ¿Sí? El X es R coseno, el Y es R seno, etc. Si lo grafico en GeoGebra, ¿da la intersección? Yo creo que sí, que debería dar. No estoy segura ahí cómo graficarlo en GeoGebra, si va a dar, porque la otra vez intentamos graficar algo y no salió. Pero si lo hace en MATLAB, sí o sí va a dar la intersección también. ¿Ya? Pero la intersección es el círculo. Así que debería dar eso. ¿Ya? Gráficamente. Ok. Y ahora calculo el vector f, ¿cierto? Entonces ahora el vector t es la primera derivada. Entonces sería menos raíz de 10 seno de t, coma raíz de 10 coseno de t, coma 0. El vector b sería, voy a ir a la clase 12, ¿sí? El vector b sería este que está acá,
Voy a calcular solo el plano osculador y después ustedes calculan el resto para seguir con otro ejercicio. ¿Ya? Entonces, el plano osculador es x, y, z menos el punto por el que pasa, que era 3, 1, 1, producto punto con el vector t, pero el vector t evaluado en el punto, ¿sí? Acá creo que hay algo raro, a ver. X cuadrado 10. Ya. El plano osculador tengo que usar el vector t, ¿cierto? No, el plano osculador no. Este es el plano normal. Lo hice acá arriba. El vector plano normal, ¿cierto? Este es el plano normal. Bueno, el plano normal. Y es x, y, z menos el punto por el que pasa por el producto punto con el vector t, pero el vector t tiene que estar evaluado en el tiempo. Entonces, primero necesito saber cuánto vale t, ¿sí? Francisco, perdóname. Estoy calculando solo el plano normal. Para el plano normal utilizo el vector t. Para el plano osculador utilizo el vector b. ¿Sí? Yo me había equivocado aquí al escribir. Ya, entonces tengo que ver en qué tiempo el punto pasa, para qué valor de t la curva está en el 3, 1, 1. ¿Para qué valor de t la curva está en el 3, 1, 1? ¿Cuánto tiene que valer t para que la curva pase por el 3, 1, 1? Esa es la curva. Esta de aquí es la curva. Entonces, ¿para qué valor de t pasa por el 3,1,1? ¿Qué tendría que hacer? ¿Cuánto me tiene que dar el coseno de t? ¿Sí? Entonces acá, para que la curva pase por 3,1,1, tiene que pasar que raíz de 10 coseno de t, raíz de 10 seno de t, 1 tiene que ser 3,1,1. Entonces, raíz de 10 por coseno de t tiene que ser 3. Entonces, coseno de t tiene que ser 3 partido en raíz de 10. Por lo tanto, t, voy a aplicar el arco coseno. Entonces, t es igual al arco coseno de 3 partido en raíz de 10. Entonces, no nos falta calcular la recta, pregunta. Ah, no, Francisco, ojo que solo pide los planos, no te está pidiendo la recta este ejercicio. ¿Sí? Por eso estoy calculando solamente el plano normal acá. ¿Ya? Entonces, el plano normal en este caso tengo que encontrar el tiempo, y es el arco coseno de 3 dividido en la raíz de 10. Lo voy a meter a la calculadora. Voy a meter en la calculadora de internet porque mi calculadora tiene algo raro. ¿Sí? Así que esto implica que t es igual, ¿sí? Okay. Sí, también dependen entre ellas. ¿Sí? También dependen entre ellas. Porque el vector es la recta tangente. ¿Sí? Con el mismo vector t, con el puro vector t, yo puedo calcular el plano normal y la recta tangente.
Con el vector B calculo el plano osculador y la recta binormal. Y con el vector N calculo el plano rectificante y la recta normal. ¿Ya? Así que con cualquiera de esas dos. Ya, entonces aquí me da que el T es 0,3 aproximadamente. Por lo tanto, tengo que evaluar. ¿Sí? Entonces, f evaluado en 0,3 me va a dar menos raíz de 10 por seno de t, o seno de 0,3, coma raíz de 10 coseno de 0,3, 0. Así que esto es 10 por seno, lo voy a hacer en la calculadora. Esto me da 1. Esto da 1, 1,0 si no me equivoco. Sí, porque después tengo un coseno. Ah, no, 3. Estoy metiéndose en la calculadora. Sí, 3, 0. Por lo tanto, el plano, ¿sí?, va a ser x, y, z menos 3,1,1 producto punto con 1,3,0 igual a 0. Así que esto es x menos 3, y menos 1, z menos 1, producto punto con 1,3,0 igual a 0. Así que queda x menos 3 más 3y menos 3 igual a 0. Así que queda x más 3y menos 9 igual a 0. Y ese sería entonces el plano normal. Ya creo que lo más difícil acá es encontrar la función f. ¿Sí? Me dio 0,9, dice el Francisco. Sí, porque usé todos los decimales. Este me dio aproximadamente 0,3. ¿Sí? Entonces yo siempre usé todos los decimales. Como que puse siempre en la calculadora ANS. Por eso me dio el 1 exacto. ¿Ya? Ojo que este ejercicio, no tengan miedo, porque este control, ustedes dicen, el tercer ejercicio estaba como de la muerte, ¿no? Efectivamente. Entonces, tengo que encontrar acá, mira. ¿Sí? Ya, entonces este ejercicio, este control tenía, las primeras 2 preguntas se respondían en el control, y el tercer ejercicio era para la casa. ¿Sí? Tenían un día completo para hacerlo. Por eso era tan largo el tercer ejercicio, no crean que va a ser así en este caso. ¿Ya? Entonces por eso era así de largo. Había que encontrar la función, es súper de análisis. Después había que encontrar el tiempo en el que pasa por el 311 y después calcular los planos. Por eso a lo mejor el tiempo no les da. ¿Ya? Ok. Ojo, vuelvo a repetir con que las preguntas, si bien hay que aplicar fórmulas, el control no evalúa si usted sabe o no sabe aplicar fórmulas. De cierta forma, sí o sí vamos a evaluar que usted entienda lo que está haciendo. Entonces van a haber preguntas como, por ejemplo, interprete, ¿qué significa esto? ¿Cuál es la interpretación geométrica de esto? Etcétera, porque la idea es que ustedes entiendan lo que están haciendo, ¿ya? No solamente que hagan ahí calculitos. Ok, bueno, y los otros controles eran parecidos, ¿sí? Los del mismo semestre eran bastante parecidos. Por ejemplo, eso es el que estábamos haciendo. Acá las curvas eran distintas nomás, ¿sí? Pero eran la misma. Este era más fácil, si se fijan, vuelve a entrar una pregunta donde les damos la aceleración, el punto de origen, y se les pide la posición, ¿ya?
Después en este era más de llegar y calcular, porque yo les daba la curva y les pedía encontrar la longitud en el intervalo. ¿Ya? Y eso era llegar y aplicar la fórmula para encontrar la longitud. Y después está en esta, donde yo les doy la función y le pido el coseno del ángulo que forma la recta tangente. Entonces, primero había que encontrar la pendiente de la recta tangente, que es el vector t. Así que después lo único que hacía era calcular el coseno entre el vector t y el eje z. Entonces, este era el vector t, ¿cierto? Y este el eje z. Y calculaba el ángulo entre ellos. ¿Sí? Y quedaba el ángulo en función de omega, porque aquí había un omega. Entonces, más o menos todos son parecidos. Este, por ejemplo, evalúa que usted entienda lo que está haciendo, porque le doy la función y le pido el coseno del ángulo que forma la recta tangente con un eje. Entonces aquí sí o sí hay que calcular, no necesariamente calcular la recta tangente, basta encontrar el vector director de la recta tangente, que como lo acabamos de mencionar, el vector director de la recta tangente es el vector t, ¿ya? Para después calcular el ángulo entre ese vector y el eje y, el eje y es el vector 0, 1, 0, y así con los otros ejercicios. ¿Ya? Así que eso. El control está corto, son 3 preguntas, pero muy, muy cortas. No es como el que acabamos de hacer, porque el que acabamos de hacer, como les mencionaba, la tercera pregunta no se hacía durante el control, sino que era para la casa. Así que el control está re corto, son 3 preguntas, todas de desarrollo como siempre. ¿Sí? Vamos el jueves también a hacer una clase de ejercicios, pero voy a revisar cómo voy con el programa para hacer ahí una clase de ejercicios tal vez. Y si nos manda el control para la casa, no. ¿Sí? No me acuerdo por qué esa vez lo mandamos. Ah, lo mandamos para la casa porque una de las secciones había terminado muy encima de la materia. Entonces no les podíamos preguntar sobre planos y rectas porque habían terminado esa materia como 2 días antes. Entonces por eso fue que esa pregunta, la pregunta de planos y rectas la mandamos para la casa. Pero no en nuestro caso, que terminamos la materia una semana antes del control. ¿Ya? Así que voy a hacer, yo creo que clases de ejercicio el jueves, no estoy segura, pero espero. Y chicos, que tengan excelente noche, nos vemos el jueves entonces, y descansen, recupérense ahí los que están resfriados, ¿sí? Y traten de revisar la pauta también de estos controles. No, profe, cuídese. Chao, que estén súper bien. Chao, profe, que esté bien.